Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora y su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por esa sintonía, gracias por el apoyo. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de algo que no nos gusta hablar. Los impuestos, los taxes. La verdad que a no ser de que estemos esperando un reembolso grandioso de Uncle Sam, del Servicio de Rentas Internas, por lo general es una de esas tareas anuales que nos cuesta trabajo organizarnos y a la misma vez llegar al contador o la contadora pública quien nos prepara los impuestos. En el condado de Montgomery tenemos un servicio gratuito para aquellas personas que califican para preparar sus impuestos. Así que ya llegó esa hora, hay que prepararlos antes del día 15 de abril. Para hablar de este programa, que es el programa VITA, Ayuda Voluntaria en Preparación de Impuestos, tenemos acá en el programa en el día de hoy Eduardo Méndez, quien ha estado con nosotros ya en el pasado. El año pasado estuvo por acá haciéndole promoción a este programa. Él está con el Community Action, una entidad que colabora con el Condado de Montgomery. Así que muy buenas tardes, querido. No te vamos a decir que tú eres Uncle Sam, pero no eres el tío Sam, pero sí eres la persona que nos recuerdas de que llegó la hora de presentar la declaración de impuestos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí hoy para hablar sobre el programa que hacemos, que es gratuito para todo el mundo de condado de Maryland. De Montgomery. Montgomery, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fíjense, vamos a estar hablando acá con Eduardo porque si usted califica con los requisitos que exige el condado para que le hagan los impuestos de gratis, de verdad que usted no le tiene que pagar a nadie para que le hagan los impuestos y a la misma vez que se los hagan bien hechos. Así que vamos a tomar la pausa comercial de rigor y cuando regresemos vamos a estar hablando de quiénes califican, cómo hacerlo, cómo pautar su cita, porque de los impuestos, de los taxes, no se libra nadie. Ya volvemos. Y bueno, gracias por continuar ahí en sintonía. Como estaba mencionando a la apertura del programa, pues ya estamos en plena temporada de preparación de impuestos. Y este programa no es para quitarle negocio a todos los preparadores y los contadores que tenemos acá en el condado, pero sí es para extenderle una invitación de que preparen sus impuestos de gratis a aquellos residentes nuestros de Montgomery que califican para obtener este servicio gratuito que ofrece nuestro condado de Montgomery. Así que, como dije al principio, nos acompaña Eduardo Méndez para conversar sobre este programa en particular. Y bueno, Eduardo, el año pasado estuviste por acá. ¿Verdad? Sabemos que ayudaron ustedes a 2.548 residentes de Montgomery a hacer los impuestos de gratis. Vamos a comenzar por decir que ya ustedes los están preparando. Comenzaron el día 15 de enero, hace un par de semanas, ¿cierto? ¿Verdad? Empezamos ya la semana pasada. Exacto. Acaban de continuar. Uh-huh. Y pues nada, tienen 4 localidades acá en el condado para asistir a las personas que califican. Así que me gustaría que tú comiences, Eduardo, con quiénes son las personas que califican para hacer los impuestos con ustedes de gratis. La mayoría de las personas son cualquier persona, la verdad. Mismo que ustedes no viven en el condado de Montgomery. Tienen que, requisito, hay que vivir en Montgomery. No tienen que vivir. No tienen que vivir en Montgomery. No, o sea que esto va a la gente que nos está escuchando del condado de Prince George's, los que viven en D.C., el que vive en Virginia, todo el que vive en la zona metropolitana puede obtener este servicio de gratis. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cuáles son los otros requisitos? Miren ustedes, no solo tiene que ser para los residentes nuestros de Montgomery, pueden ser los residentes también de las localidades adyacentes vecinas. Uh-huh. También la mayoría
la persona tiene que ganar menos de $54,000. $54,000. Tiene que ser menos. Menos de los 54. Si tuvo un poco más de $54,000, no Si es podemos ayudar. 54,000, $1.50, no. No, disculpa, Ok. no podemos. No Yeah. pueden. Ok. No. Entonces, requisito número 1, que usted haya ganado $54,000 O menos. en el año 2015 o menos. El máximo, $54,000. Verdad. Ok. ¿Qué otros requisitos hacen falta? Para todo el mundo, para hacemos los servicios, usted necesita tener una identificación Identificación. como ID. Si tú no tienes un ID, un pasaporte está bien. Solo pasaporte está elegible. Si ustedes no tienen lo social, El número de seguro social. Ok. ¿verdad? Tú puedes tener la carta de ITIN, está bien Ok. también. Podemos ayudar. Si la persona no tiene la carta de ITIN, ayudamos a ustedes con la carta, hacer la carta y hacemos gratis. O sea, que ustedes también colaboran, ayudan a las personas en el proceso de lograr la identificación del IT. Te ayudamos todo. Ujú. Ok. La clave es que esto es obviamente para personas de recursos moderados o de recursos pequeños, ¿no? Verdad, sí, verdad, más o menos, porque depende. Algunas personas que pueden ser 30,000 o 40,000 y no tienen familia, todo. Desde ellos ir a un Liberty Tax o a otro HR Block, pueden venir los otros. Los mismos servicios que ellos hacen ya, nosotros hacemos. Nosotros somos parte del gobierno. Entonces tenemos que hacer todo bien hecho. Exactamente, sí. Los- O sea, aquí la clave es que si usted gana hasta $54,000, pues verdaderamente no tiene que irse a un sitio a pagar por el servicio de que le preparen los impuestos. Sabemos que el programa Evita de preparación de impuestos del condado, muchas de las personas que trabajan son voluntarios, Verdad. pero son certificados. Verdad, Ok. la certificación damos clases. Ajá. Las clases empezamos en octubre, noviembre, diciembre, damos las clases. Terminamos en enero, mas las personas tienen que tener las clases, también tienen que hacer un examen que es parte de RS. Ellos, ese es nomás en la internet, tienen que hacer los exámenes con ellos. Ok. Para pasar solamente tienen que hacer. Ujú. Exacto, o sea que son personas calificadas que ya están certificadas con el servicio de rentas internas, lo que quiere decir que hay cierta garantía en lo que es la preparación de los impuestos, van a estar sumamente correctos. No, siempre correcto. Y la persona que hace la mayoría, lo bueno de ese programa, que hace 20 años que ese programa está en el condado de Montgomery. Entonces tenemos contadores, tenemos abogados, tenemos personas que ya están retiradas, más quieren ser porque saben hacer. Y tenemos personas, estudiantes, que ahora son contadores, que empezaron con nosotros y regresan todos años. Exacto, sí. Lo que es el grupo de voluntarios, recuerdo que el año pasado estábamos conversando sobre ese tema en particular de los voluntarios y es lo que tú dices, personas que han sido contadores, que se han jubilado, gente joven que está estudiando contabilidad también, que hacen el trabajo voluntario. Así que lo que quiere decir que el equipo que tienen es grande, es extenso y es sólido en cuanto a lo que es la capacitación que tienen ellos. Tienen 4 localizaciones ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Eduardo? Tenemos. Ujú. 4 localizaciones. Háblame de las localizaciones, los horarios disponibles y preparen lápiz y papel, porfa, porque voy a darles el número telefónico que van a necesitar, porque van a necesitar pautar una cita. Hay que hacer cita. Así que vayan preparando el lápiz y papel. Háblame de las localizaciones. Okay. El lunes hacemos siempre en Gaithersburg, que es en la localización, es en la Family Service, que es 630 en la East Diamond, la avenida. ¿Esos son los días lunes? Lunes nomás. En Los todos lunes los lunes están aquí, ok. estamos en Gaithersburg. Ujú. Ajá. Martes, hoy, cuando yo termine aquí hablando contigo, yo voy a Test Center, porque también hacemos Ok. un Test Center todos los martes. Ujú. Los martes es el Test Center, ese es el que está en la Piney Branch, allá en Silver Spring. ¿Verdad? Ok. Ujú. Los miércoles, lo tercero miércoles de los mes, Ajá. hacemos en Rockville, que está en la City Hall, 11 Maryland, es de Maryland Avenue, ¿no? Sí, en el ayuntamiento de la ciudad de Rockville, que es el 111 de la avenida Maryland, obviamente en Rockville. Ujú.
Ok. Los y jueves, en el Mid-County? los ¿Esos son jueves, jueves? ya, todos los jueves estamos aquí nomás en la Mid-County, cerca de la metro, Ajá. ahí en Wheaton, 2424, Reedy Drive. Ajá, ok. Entonces, fíjense, hay que pautar cita para obtener este servicio de preparación de impuestos gratis y hay que pautarla porque obviamente, como ven, ellos se rotan en diferentes partes del condado, diferentes días de la semana y también con diferentes horarios. Si usted vive en Gaithersburg, es el Family Services Inc., que está en la East Diamond. Eso es para los días lunes. Los días martes, el Test Center, que está en Silver Spring. Ya los 2 miércoles del mes es en el ayuntamiento de la ciudad de Rockville. Y los días jueves es acá en Wheaton, en el centro regional que se encuentra en la Reedy Drive, acá al ladito de la parada del metro de Wheaton. El número de teléfono que usted tiene que llamar para pautar la cita es el 240-777-1123. 240-777-1123. Es importante que usted paute su cita porque, obviamente, para que escoja la localización. ¿Verdad? Y cuando se llama para la cita, Eduardo, también nos recuerdan la documentación que tenemos que traer. Cuando habla contigo va a te hablar todo que necesita la documentación, la tarjeta de seguro social con tu hablado, el número de educación o de personal de TIN, si no tiene, se tiene, va a te preguntar si tú tienes W2 en el trabajo. El formulario de la W2, que si tiene un empleador, pues obviamente el empleador la provee. O si la persona ha trabajado como, contratista independiente o como efectivo. hablo, efectivo, como muchas personas les gustan trabajar. Y si la persona ha trabajado como efectivo, no hay problema, también ayudamos como a hacer los impuestos de ellos. Exacto. Bueno, está claro, es gratis. Profesionales capacitados y certificados están disponibles para ayudarle en este proceso de la preparación de impuestos, pero usted tiene que hacer su cita. El requisito más importante es que usted haya ganado $54,000. O menos. O menos. Si ganó $54,001, ya no. No podemos ayudar. No le pueden ayudar. Esas son las reglas. Así que el número a llamar es el 240-777-1123. 240-777-1123. Ahí usted puede, obviamente, pautar su cita para que le puedan hacer la declaración de impuestos de gratis. ¿Qué pasa si yo trabajo por mi cuenta? ¿Ustedes me lo hacen también? ¿Me ayudan? No hay problema. Si tú has sido menos de 54,000, te ayudamos. Ok. Explícame esto de los gastos. La persona puede deducir más hasta $25,000 en gastos. Porque tú sabes, cuando tú trabajas por tu cuenta, cuando tú trabajas propio mismo, cuando tú eres propio contratista independiente, las veces tú tienes gastos en tu negocio. Entonces, si tú tienes gastos menos de 25,000, te podemos ayudar. Si es más de 25,000, no podemos. Exacto, porque parece que son como declaraciones de impuestos para individuos que son un poco más simples, ¿no? En cuanto a las deducciones que tienen, etcétera. Si usted es contratista independiente o trabajador por su cuenta propia, para obtener este servicio de gratis no puede tener inventario o empleados, porque si ya tiene empleados, pues se complica más la preparación de impuestos en cuanto a lo que es el proceso, ¿no? de lo que hay que suministrar cuando uno tiene empleados y cuando tiene inventario. Tampoco puede tener pérdidas de su negocio neto, tener ningún uso comercial de deducción de la casa tampoco. O sea que si la persona trabaja de la casa y usa la casa, ustedes no le hacen los impuestos. No podemos, no. No le pueden hacer los impuestos. Y esa parte es como es un programa que somos parte de IRS. Ellos no mismos han hablado, para ustedes hacer gratis, tienen que hacer estas metas. Ok. Está bien. Y tampoco pueden tener depreciación de propiedades. Más bien serían unos impuestos técnicamente, entre comillas, medios que simples, ¿no? Lo que una persona que haya ganado 54 o menos, pues obviamente es una buena manera de recibir el servicio gratis. ¿Mucha gente joven lo utiliza? Sí. Okay. Demasiado. Muchas personas también que trabajan en construcción, que trabajan en casa, que hacen comida, tienen personas que también que ya están retiradas, que todo año vienen
en Rockville. Ajá. Todo año tiene personas en Wheaton también. Que son jubiladas y los Yeah. impuestos son más o menos sencillos y entonces aprovechan el servicio. Pero esto está bien para la gente joven. Si usted es joven, ¿no? Y tiene un empleo que ha ganado menos de $54,000 y le corresponde pues hacer su preparación de impuestos independiente a la de sus padres y de familiar, está soltero quizás, ¿no? Aplicaría muy bien a este programa. Vamos a hablar del sitio web, porque también si usted desea hacer la cita, no solamente puede llamar, también la puede hacer a través del sitio web, y eso es visitando Montgomery County, md.gov, diagonal Free Tax Help. Montgomery County, md.gov, diagonal Free Tax Help. Dime algunos de los documentos que tienen que traer las personas para recordarles aquellos, porque yo sé que mucha gente, bueno, nos acabamos de recuperar de la tormenta invernal del año y verdaderamente no estamos todavía preparados, ¿no?, para hacer nuestra declaración de impuestos. Recuérdame a las personas qué es todo lo que van a necesitar y quiero saber si ustedes van a tener la posibilidad de hacer la presentación de impuestos electrónicamente. Hacemos todos que hacemos son todas las preparaciones son electrónicamente. Okay. La única persona que puede hablar que quiere ser en papel es el cliente. Hablamos si está sentado conmigo, no quiero que manden los papeles, entonces hacemos que es bueno. Tiene que traer, como hablado, lo ID, necesitamos ID. Si tú tienes dependientes como hijos, hijas, tiene que traer los números de Social Security. Las identificaciones de los dependientes. Necesitamos solamente la tarjeta nomás de los Social Security de ellos. Okay. Porque si tú tienes dependientes. Ok, vamos a abrir la línea telefónica un momentito, a ver si por casualidad hay alguien que tiene alguna pregunta sobre este tema para que me le pregunten aquí a Eduardo. Como saben, el número acá en cabina es, Eduardo, ponte los headsets, el número en cabina es el 301-962-1540, 301-962-1540. En caso que ya usted ha escuchado más o menos los detalles del programa y pues piensa que puede calificar para que le hagan los impuestos de gratis. Acá en cabina, para hacerle alguna pregunta a Eduardo Méndez, quien es parte del programa VITA, el programa de voluntarios de preparación de impuestos del condado de Montgomery, es el 301-962-1540. Recuerde, tiene que llamar y hacer cita. La cita se hace en el 240-777-1123. 240-777-1123. El sitio web es Montgomery County, md.gov, diagonal Free Tax Help. Tenemos un señor en la línea que se llama Héctor. Muy buenas tardes, Héctor. Adelante. Una preguntita rápido acá para Eduardo. Sí, es muy concisa mi pregunta. Mira, yo no tengo número de Social Security, pero todos los años yo lo hago con mi Tax ID. ¿Ese es un impedimento para que yo no pueda hacer los taxes con ellos o ellos me pueden ayudar? A eso es mi pregunta. Entonces, Héctor, la pregunta que tú te tenías es, ¿los señor tiene los Tax ID, no? Él tiene el Tax ID y Yo quiere... tengo Tax ID. Ok, te podemos ayudar, no hay problema. Solamente trae tu Tax ID. Si tú no tienes tu ID, trae tu pasaporte porque necesito ver que ustedes que te habla. La identificación. ¿Ok? Y Ok. sí, pero acuérdese, el salario máximo es $54,000. Si usted gana más de $54,000, no califica para el servicio gratis, ¿ok? Claro, no, Ok. estamos bien. Beautiful. Gracias. Ok, entonces llame al 240-777-1123 y paute su cita. Tenemos a Demetrio en la línea. Muy buenas tardes. Adelante, Demetrio. Aló, un favorcito. Yo traje como $10,300 de afuera adentro de Estados Unidos. Lo declaré y quería saber si de repente yo lo puedo poner en mis taxes de este año, del 2015. Lo único problema de esto es que tú traes la plata de fuera de los Estados Unidos, ¿no? No es parte del programa y eso no es parte que te puede ayudar.
Más depende, tú tienes que hablar O eso sea con que el dinero que se va a declarar tiene que haber sido dinero ganado acá en los Estados Unidos para los programas tiene que ser aquí ganado en para los el Estados servicio Unidos. gratis. Acuérdese que este servicio recibe el apoyo del IRS, del Servicio de Rentas Internas. Entonces ellos se rigen por varios requisitos. Si usted trajo dinero del exterior, no aplica para hacerlos de gratis. Tenemos a Ricardo ahora en la línea telefónica. Adelante, buenas tardes Ricardo, su pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo se hace cuando se hacen los taxes en conjunto, esposas, y pasan ese monto? Yo creo que tú me habías contestado eso a mí antes. Los dos tienen que son ser juntos, 54,000. Tienen que ser los dos juntos 54. Menos de 54,000. Sí. Los Entonces, dos hablando, juntos. si tú haces 20, tu esposa hace 21, los dos juntos hacen 41, te puede ayudar. Lo máximo es 54,000. En cuanto ustedes hacen menos de 54,000, no hay importancia, te ayudamos a hacer todo. Ya sea 54 individual o 54 como grupo familiar en pareja. Los dos, 54 Es el individual o máximo. 54, ya. Es el máximo. Más por Ok. todo. Tenemos a Inés en la línea. Muy buenas tardes. Adelante, Inés. Sí, buenas tardes. Gracias por su programa tan bonito. Gracias, doña Inés. Sí, mire, tengo una pregunta de que yo gano al año 2.600. ¿No me los pueden hacer? ¿Tú recibes efectivo o es como un W2? Sí, me dan la W2. Ajá. Puede venir los servicios. Pero, no hay pero todo lo que usted gana son $2.600 al año. Sí, eso es todo lo que gano. Y tiene que hacer impuestos con $2.600. No, la cosa es que lo IRS habla, si tú haces menos de 10,300, no necesitas hacer impuestos. Más yo siempre hablo a las personas como la señora que está hablando aquí en el teléfono. Tú has trabajado, ¿no? Y ellos te sacaron los impuestos, ¿no? Entonces, haces con nosotros para te ayudamos a que el gobierno y el Estado te puedan regresar todo. El año pasado yo lo hice con ustedes ahí en el T-Center. Bueno, entonces pues Bueno, regrese. por favor, regrese, Doña ya. Inés, usted es clienta de la casa. Tengo una pregunta, René. Te hacemos un buen servicio, ¿no? Sí, un buen servicio. Sí, ¿Te ha gustado muy todo lo que hacemos, no? Sí, ajá. Por favor, regresa, por eso. Eso le gusta, a ver, la persona con ayuda, tenemos que hacer mejor servicio a todos. Déjenme decirle a ustedes que están escuchando que Eduardo es brasileño, por eso el español es así tan lindo y tan sexy su español, ¿ok? Tenemos a Noel en la línea. Muy buenas tardes, Noel. Adelante. Buenas tardes, señorita. Tengo una pregunta. Díganos. Yo estoy casado más de 8 años aproximadamente. Tenemos dos babies, ¿cierto? Pero mi esposa lo declara. Yo no lo pongo por dejárselo a ella, pero no sé si es recomendable que lo hagamos juntos porque ella gana bien poco. Ok. Ustedes son casados, ¿no? Hace 8 años, pero parece que han estado haciendo los impuestos separados. Separados siempre. Separados. Ok. ¿Te puedo preguntar por qué estamos siendo separados? Porque desde que ella estaba soltera lo hacía así y yo por dejarle que siga la estoy dejando a ver hasta cuánto tiempo. Dejando a que ella decida cuándo quiere unirse con usted. Ajá. La cosa es que te puede hablar eso. Okay. Juntos pero no revueltos. No, óigame. Quizás revuelto en otro sitio, pero con el IRS no. Exactamente. La cosa es que te hablo hace juntos, porque cuando ustedes hacen juntos, como ustedes son casados, te dan lo IRS te da más créditos y deducciones. Da más crédito y deducciones. Más créditos y deducciones si están casados. Cuando usted está casado, ¿verdad? Sí. A veces tiene sus ventajas estar casados. Entonces, especialmente como ustedes tienen 2 hijos, los créditos de todos son más altos. Exacto. Entonces usted tiene don que convencer a la doña de que van a hacer los impuestos casados y pues nada, si ganan 54 o menos, pues pueden hacerlo el servicio gratis. 240-777-1123. Tenemos a Carlos en la línea. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta para Eduardo. La pregunta es, mi esposo y yo lo hacemos juntos. Ganamos menos de 54, pero tenemos un hijo que tiene 19 años, se graduó pues el año pasado. Cuando los hacemos nosotros, lo ponemos como dependiente, pero ahora lo está haciendo separados. O sea, ¿tenemos que hacerlo junto con él o él lo tiene que hacer ya por aparte? Puede ser por aparte. Tengo una pregunta. ¿Tu hijo ainda vive en tu casa? ¿Está en la universidad o cómo? No, él está en la casa, no está estudiando todavía, va a seguir en este verano que estamos, va a empezar la universidad. Ok, entonces lo IRS habla así. Si tú tienes dependientes y quien piense en lo futuro, como tú has hablado, tu hijo va a la universidad, tu hijo puede ser dependiente de ustedes hasta 24 años cuando ella tiene. Ok.
Entonces, más este año, como tú hablas, yo no he trabajado, y ya tiene más de 18 años, no puedes, tiene que ser separado. Más lo próximo año, como está viviendo en tu casa, comiendo tu comida y haciendo todo, tú puedes hablar a tu hijo como, hey, tú eres mi dependiente porque tú estás en mi casa ahorita, estás en la universidad. Y va a ser dependiente por un rato, como el mío. Ellos no se van mientras tengan techo y comida y mami que haga la lavandería. Así que ya sabes, si lo puede depender, si el muchacho vive hasta los 24 nos da permiso. Si está en la universidad. Hasta los 24 si está en la universidad. Ok. Tenemos a Naún en la línea telefónica. Muy buenas tardes. Adelante, Naún. Sí, buenas tardes. Gracias por tomar mi pregunta. Mi pregunta es, yo el año pasado tomé un dinero del 401k. No es mucho, pero quisiera saber si este dinero lo tengo que declarar en mis impuestos este año. Amigo, yo te hablo de eso porque yo he sido, tiene que declarar. Los bancos van a te mandar un papel hablando cuánto que tú has sacado. ¿Cuántos años tú tienes? El total fueron 25,000. No la cantidad, la edad suya. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 51 años. Ok, si tú tienes menos de 59 años, los gobiernos, los IRS, cuando tú haces tus impuestos, tú tienes que pagar un impuesto de 10% de lo total que tú has sacado. Entonces, tú has sacado 2.500, tienes que pagar un impuesto de 10% sobre eso. Sí, cuando yo recibí este dinero, me quitaron ya ese impuesto, porque eran 25,000 y solo me dieron como 17,500. Me cobraron una penalidad y luego pagué los impuestos. O sea que ya él lo pagó. Ya pagado. Más tienes que traer, cuando tú haces tu impuesto, trae los papeles. Los bancos van a te mandar. Ese no te he mandado, ya me pide hablando porque tiene que hacer tu impuesto. Sí, si usted sustrayó fondos de su plan de retiro y no tenía los 59 años, le corresponde pagar la penalidad y también los impuestos. Si ya usted lo hizo por adelantado, entonces simplemente es reconciliar en su forma, ¿no? En su declaración de impuestos, reconciliar de que sí lo hizo y de que ya lo pagó. Punto. Pero sí, lo tiene que declarar. Tenemos otra llamada en la línea. Se encuentra Julia en la línea. Muy buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo sé que no califico para hacerlo de gratis, pero tengo una preguntita para él. Estoy averiguando porque mi hija en 2014 ella ganó $13,000. Ella está estudiando todavía en la universidad. Okay. Entonces, pero ganó $13,000 y la contadora me dijo que yo no podía ponerla de depende, no la pusimos. Pero ella está todavía en el college, no sé si le faltan 2 años, no sé si eso es correcto o todavía... Ella depende de nosotros, o sea... Ok, deje que le pregunte antes que continúe, ya se me está acabando el programa, tengo aquí más en la línea. Mi hijo o hija que vive en mi casa, que es estudiante full time, gana más de los $10,000, ¿ellos tienen que hacer su impuesto independiente o lo puedo reclamar yo? La ley de IRS se hace como ha sido 13,000. Ella tiene que hacerlo por su cuenta. Tiene que hacer por su cuenta. Si ha sido un poco menos de 10,000, entonces tú puedes poner como dependiente. Yo sé que tú has tomado cuenta de tu hija y que todo. Le diste comida, la alimentaste, le diste albergue, pagaste por el celular y hasta el combustible y la gasolina. Pero ¿sabes qué? No te toca reclamarla como dependiente, aunque la chica todavía está en casa. Tenemos una última llamada, se llama Edgar. Muy buenas tardes. Adelante, rapidito, que se me ha agotado el tiempo. Sí, buenas tardes. Es relacionado con la última pregunta. Yo tengo un hijo que estuvo en el ejército. Él está un poco de problema con emocionales y todo. Él tiene 25 años, ha estado en mi casa. Nosotros le cubrimos todos los gastos. Como usted dice, teléfono, comida, casa y todo. ¿Yo podría reclamarlo como depende? La cosa es que primero tu hijo, es tu hijo, ¿no? Sí. Okay. Lo tenía que ir al doctor y hablado que es, porque tenía ese problema, he's disabled. Deshabilitarlo. Necesita un papel del médico. Necesita. Deshabilitado, ¿no? Y cuando tiene ese papel, él puede ser tu dependiente, ¿ya? No hay importancia. Más tienes que tener ese papel hablando que él es deshabilitado, que está enfermo, tiene ese problema. Exacto, las secuelas de haber servido en el ejército. Muy buena la pregunta de Edgar, porque verdaderamente que tenemos muchos jóvenes regresando, veteranos de guerra, y regresan con situaciones que requieren ser deshabilitados, ya sean físico o mentalmente, al menos por periodos de tiempo, y así muchos padres se encuentran en esa situación. Son hijos adultos, pero que verdaderamente los padres se están ocupando. Así que, Edgar, gracias por compartir su historia con nosotros, y ya sabe, el paso es que usted busque los servicios que ofrece
para los veteranos acá en el condado de Montgomery tenemos múltiples servicios para los veteranos, igual que a nivel federal. ¿Qué? No, yo quería hablar solo un momento. Entonces, ese programa que hacemos entre janeiro y abril, ahí ayudamos todos de 2015. Ajá. A junio, octubre, ayudamos todos para los años retrasados. Los años anteriores, Ya, ok. como 5 años atrás, no importa. Así que si usted debe algún impuesto, pues también a partir del mes de junio, el programa Vita les pueden colaborar con la preparación de impuestos. Señores, muchas gracias por sus preguntas, porque verdaderamente acá estamos para eso. Una vez más, el teléfono 240-777-1123. Gracias a todos y muy buena suerte con este proceso de preparar los taxes. Buenas tardes. Y hasta aquí